verso 14 en adelante. Gloria a Jesús. Dice así: a griegos y a no griegos, a todos sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Señor, gracias por tu palabra. Ellas nos bendicen siempre. Gloria a Dios. Bien, el evangelio. Queremos hablar de este tema, del evangelio, porque entendemos que este tema no ha pasado de moda y nunca pasará de moda. El evangelio nunca pasará de moda, hermano. Lo que sí sabemos es que grandes fuerzas siempre estarán interesadas en detener, en destruir, pues, dicho poder, el evangelio. Evangelio, la palabra evangelio es de origen latín, evangelium, y esta a su vez proviene del griego evangelium. La misma está compuesta por dos vocablos, ev, o sea, ev corta, que significa bien, y ángelos, que expresa mensajeros, por lo tanto significa buenas nuevas o buen mensaje. Nosotros podemos ver, según los relatos bíblicos, qué impactante fue, por ejemplo, para Israel, la llegada primero de Juan el Bautista, quien prepara el camino del Salvador. Claro que es una impactante o fue una impactante noticia para ellos, que el Salvador, el Mesías prometido, ha llegado. El escenario del Jordán donde fue bautizado, por ejemplo, y donde el Padre habló, el Espíritu desciende y confirma con su poder la deidad de este Cristo Jesús. O sea, nosotros podemos ver lo impactante que fue para el pueblo de Israel después de el anuncio o los anuncios que se hacían desde el Antiguo Testamento. Luego, conforme a la historia, podemos observar aquellos famosos 400 años de silencio, y luego de un momento a otro, pues aparece Juan el Bautista diciendo simplemente: arrepentíos y convertíos. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene esto? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Luego de buenas a primera, entonces aparece el rey. Aparece el maestro y el mismo Juan el Bautista da testimonio de que este era el rey, de que este era el Mesías prometido. Luego vemos a ese mismo Mesías, pues en la entrada triunfal, que hace su entrada por medio de un burrito, ¿verdad? O sea, todo lo que nos ilustra, lo que tiene que ver con el maestro y su buen mensaje, era sencillez, simpleza y humildad. Pero no menos, o no podemos esconder, sí su poder. Y de eso es que vamos a hablar hoy, de el poder de ese evangelio que Cristo vino a traer. Hermanos, ¿por qué hacemos o nombramos con tanta vehemencia, con tanta exactitud, con tanto denuedo, si se puede decir así, la expresión del poder del evangelio? El evangelio, así como ha sido fuertemente atacado, no ha dejado de ser el poder más eficaz que se ha podido ver por los siglos de los siglos en la humanidad. No ha perdido su esencia. Para los judíos fue muy difícil aceptar
de que este personaje, esta persona, sea o fuese el Salvador. Que este buen mensaje, que para ellos no fue un buen mensaje, para los que no creyeron, fue un simple mensaje, pues pudiese ser el mensaje que el Mesías prometido podía traer. Para ellos Jesús no cumplía las características que debía tener su rey. Debía ser un hombre pomposo, un hombre con mucha apariencia, con grandes elocuencias, un hombre con un sinnúmero de guardias atrás, guardianes, ya usted sabe. Imagínese a un político de este tiempo o a un apóstol de este tiempo, de los falsos que andan por ahí y muchos que tenemos en este país. Esto está terrible, hermano. Ya hay apóstoles por donde quiera. Toda pena. Entonces, mis hermanos, viendo esto, siendo esto así, ellos se imaginaban a su Mesías, pues trayéndole una palabra, una noticia, principalmente que los libertara del yugo romano. Usted sabe que Israel, conforme a la historia, se pasó la gran mayoría de su historia por su propia culpa, por sus pecados, pues subyugado, esclavizado o llevado a otras tierras, exiliados, ¿verdad? Entonces, al momento de ellos esperar al Mesías, esperaban pues un individuo o su rey, su señor, su libertador, como el libertador de su posición como ciudadanos, como territorio, como político en sí, como monarquía en sí. Pero Cristo en muchas ocasiones le dio a entender a ellos y les reveló que su reino no era de este mundo. A él no le interesaba este sistema. Un sistema perdido, un sistema caído. Esto nos da mucho que entender a nosotros porque como que no nos cabe en la cabeza. No sé si usted, amado oyente, amado amigo, hermano, pastor, líder, evangelista, que nos puede estar escuchando, también puede percibir lo mismo. Yo no entiendo qué está pasando hoy con tanta gente que intenta vivir un evangelio terrestre. ¿Qué significa un evangelio terrestre si vivimos en la tierra? Bueno, un evangelio que no solamente tiene los pies en la tierra, sino que también su corazón y su mente está en la tierra. Y no debe ser así. Los pies deben estar en la tierra, pero el corazón y la mente en el cielo, con Cristo. Entonces ahí está la gran diferencia. Pero, ¿por qué fue Jesús rechazado y su anuncio, sus buenas noticias para ellos no fueron comprendidas, no fueron buenas noticias? ¿Por qué? Porque Jesús en ningún momento se mostró como un político. No se mostró como un interesado al sistema. No se mostró como alguien que sus intereses estaban bajo esta atmósfera, sino que sus intereses trascendían. Sus intereses iban más allá. El interés de Jesucristo era libertar la humanidad, transformar la humanidad, redimir la humanidad perdida. El cielo y la tierra pasarán. Entonces, como esto pasaría, a él no le interesaba esto. Lo que él ha hecho, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pues nos dio a nosotros el permiso, la potestad, nos dio a nosotros la garantía, la ventaja, el favor de nosotros poder ver cuando hemos creído a este anuncio, cuando hemos aceptado el evangelio, el poderoso evangelio de Cristo, entonces ver el cielo nuevo y la tierra nueva que se nos ha prometido. Ellos no aceptaron eso, ellos no entendieron eso. Ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban que cuando su rey llegara, agarrara no el látigo que agarró en el templo contra aquellos ladrones y comerciantes, no. Ellos esperaban que agarrara al imperio presente, en este caso al romano, y le diera un solo sacudión y lo mandara fuera.
entonces darle la plenitud territorial, gubernamental, política, cultural, social a ese pueblo. Pero ellos entonces se quedan sorprendidos cuando ven que las cosas no son así. Sino que el que se dice, el que se llama ser el Mesías, el que se llama ser el Maestro, el que se llama ser el ungido, los que andan pronunciándose como el Mesías, como el ungido, pero seguimos siendo subyugados. Es que Jesús no vino a eso. Jesús vino a permitir que todo el ciclo, el programa escatológico sea cumplido. Pero vino a intervenir en todo aquel que haya necesitado intervención en su alma y que haya querido ser intervenido en su alma y haya aceptado esa intervención divina llamada el mensaje del Evangelio de Cristo en su ser. Todo aquel que haya entendido que necesitaba salvación y aceptó a Cristo, se arrepintió y cambió su forma de pensar, pues ha podido dar testimonio de lo que es el poder del Evangelio de Jesús. Entonces, para ellos, los judíos, poder experimentar, saber, saborear, palpar y dar luego testimonio de lo que era el poder del Evangelio, tuvieron que arrepentirse, tuvieron que cambiar de mentalidad. La mente farisaica, la mente religiosa, la mente dogmática, tuvieron que cambiarla y entender que dentro de ese cuerpo de hombre, que el hijo de María y José era el Salvador. Es algo difícil, fue algo muy difícil, pero es por fe, como dice el apóstol Pablo. Esto se revela por fe. Entonces, cuando esto es visto de esta manera, entonces el hombre, la mujer, puede testificar del poder del Evangelio. El apóstol Pablo les dice a los romanos que aún ellos, todo aquel creyente que estaba bajo el imperio romano, no exactamente en Roma, en la ciudad de Roma, sino todo aquel que estaba en el imperio, bajo el imperio romano, cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta, le dice que él está pronto para ir a anunciarles, no importando los obstáculos, las luchas, las guerras, la influencia griega, el poder del imperio romano, no importándole nada de eso. Pablo le decía, para mí, yo no tengo ningún problema. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y cómo se puede avergonzar un hombre transformado, redimido, perdonado por el amor de Cristo? ¿Cómo se podía avergonzar Pablo después de haber perseguido la iglesia? Después de haber sido un gran religioso, después de haber ayudado a matar tantos cristianos, después de haber hecho tanto daño, rumbo a Damasco buscando permiso para seguir asediando a los cristianos, entonces se encuentra con el favor más grande, con la noticia más grande, la palabra del mismo Dios. ¿Cómo puede el apóstol Pablo entonces no decirle a los romanos, no importando la posición, la situación, los obstáculos, las filosofías del tiempo presente? Y él le dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, el Evangelio sigue siendo el Evangelio de Dios para salvar. El Evangelio no es para enriquecerse. El Evangelio no es para mercado, no es para negocio. Siempre decimos esto. El Evangelio, hermano, es el que él mismo aún tiene el poder de, así como libertó a Pablo, así como transformó a Pedro, así como perdonó a Pedro, así como libertó mi vida de las drogas, de las cárceles, del narcotráfico y de tantas cosas pasadas que Dios me ha perdonado. Es el mismo Dios que sigue libertando prostitutas, que sigue libertando borrachos, que sigue transformando lesbianas, que te llama a ti también narcotraficante, que me puedas estar escuchando. Es
es el mismo Dios con el mismo mensaje de amor y de misericordia. A ti, madre, a ti, padre, que quizás tus hijos están perdidos en las drogas. A ti, padre, que quizás tus hijos están en una cárcel. A ti que quizás ya no tienes más esperanza. Hoy el mensaje del evangelio se hace presente por estas ondas radiales, haciéndote la misma oferta para ti. Ven a Cristo Jesús, arrepiéntete y conviértete para que sean perdonados tus pecados. Y que luego puedas decir lo mismo que el apóstol Pablo. Cuando podemos entender y saborear que lo que un psicólogo no puede hacer, lo que los psiquiatras no pueden hacer, lo que un político no puede hacer con tu vida, lo que ninguna ciencia, filosofía, ningún programa puede hacer con el hombre, porque los programas educativos, los programas de drogadicción, los programas de alcoholismos, los programas psicológicos, los programas psiquiátricos no son malos. No podemos decir eso. El único problema es que un programa, por más bueno que sea, si no tiene el poder del evangelio consigo, nunca va a alimentar tu alma, aunque te ayude un poco a regular tus emociones. Lo único que tiene poder para libertar el alma es el poder del evangelio, es el poder del evangelio, es el poder del evangelio de Cristo. Todavía hay poder para restaurar matrimonios perdidos. Todavía hay poder para restaurar los divorcios que ya están a punto, o los matrimonios, perdón, que están a punto de firmar el divorcio. Todavía hay poder para libertar las prostitutas. Todavía el evangelio se hace presente para libertar a los drogadictos. Todavía se hace presente para restaurar, perdonar aún a los políticos mentirosos. Todavía se hace presente el evangelio de Cristo Jesús para libertar en este mundo. Padre que me escucha, madre que me escucha, queremos decirte que la esperanza de tu hogar, la esperanza de nuestra sociedad es el evangelio. La sociedad ahora mismo ataca el sistema mundial. El sistema diabólico, este mundo caído, ataca ferozmente contra nuestra familia y contra nuestra sociedad. Que sus hijos sigan estudiando, se sigan preparando. Que usted se siga esforzando, trabajando, levantando empresas si es posible, nuevos negocios. De todo eso no estamos de acuerdo ni en contra, mejor dicho, que usted se detenga, avance. Pero entienda que la solución social, familiar de todo este mundo lo tiene el poderoso evangelio de Cristo Jesús. Nada como el poder del evangelio. Nada. El poder del evangelio, aquella buena noticia, aquel buen mensaje que trajo Jesús a la tierra en un mundo perdido. Israel estaba perdido sin él. Porque aunque Dios había dejado su palabra constituida, instituida por los mandamientos de Moisés, pero ellos no habían entendido lo más importante, que aún la misma ley, si no era llevada, asumida, asimilada por la gracia de Cristo, ellos jamás iban a poder recibir la salvación. Lo que pasa es que el Mesías tuvo que haberse hecho presente aquí en este mundo, mostrarse a ellos y traernos él mismo, haciendo evidente pues el plan de redención, yendo a una cruz a morir por todos ellos y por nosotros también. Y hoy, gracias a esa muerte en la cruz del Calvario, nosotros disfrutamos del poderoso mensaje del evangelio de Cristo. Ese evangelio que fue rechazado y que es aún rechazado por muchos. Pero que todo aquel que escucha con fe este mensaje, lo recibe y lo hace suyo, y se arrepiente de sus pecados, cambia de vida, se convierte a Cristo, pues empieza a saborear, pues, lo más hermoso que puede haber existido en esta tierra. Y es el evangelio de Jesús.
el evangelio que da vida, el evangelio que transforma. Hermanos, amigos, no hay por qué perder el tiempo. Todavía el evangelio está aquí presto para salvarte, para darte vida, para transformar tu hogar, para transformar tu camino, para transformar todo lo que se pueda haber dañado. Jesucristo está dispuesto. El evangelio todavía está vigente a tu favor. Solamente tienes que aceptarle. Hermano y amigo, sigue confiando en el poder del evangelio. Sigue confiando en el poder de Dios. Sigue confiando en este mensaje poderoso que un día se te dio. No te olvides que el evangelio es la perla de gran precio, que no hay nada como él. Podemos escuchar muchas noticias, podremos escuchar muchos mensajes, pero usted sabe que ningún mensaje es tan eficaz, ningún mensaje es tan veraz como el mensaje de la Biblia, como el mensaje del evangelio. Porque toda palabra del hombre, no importa la escritura, no importan los libros, no importa lo que se haya escrito por ahí, nada como el poder de las escrituras, nada como el poder de que hay en la Biblia, nada como el poder del evangelio. Aquí está el todo del hombre, amigo. Aquí está el todo del ser humano, hermano, en el evangelio de Cristo Jesús. Esta es la más grande esperanza que podemos tener los seres humanos en un mundo perdido como este. Nosotros podemos ver, amado, cómo va este mundo cada día más en decadencia, en deterioro, cómo se pierde cada día más nuestras sociedades, nuestros niños, nuestros jóvenes, cómo se deterioran los hogares, los matrimonios, cómo el pecado aumenta, crece, cómo se incrementa el pecado. Yo les digo la verdad, a veces me pongo a meditar en tantas cosas y digo, si no fuese del evangelio, ¿a dónde podríamos ir? ¿A dónde podríamos ir nosotros si no fuese por el evangelio? Es como en los tiempos de Noé, cuando Dios mandó a Noé a construir aquella arca, para así todo aquel que creyese en la palabra, en el mensaje que Noé estaba predicando, anunciando con su testimonio, con su vida, pues aquel que escuchase y accediera y entrase en esa barca no iba a ser anegado en agua, sería salvo. Pues hoy, viendo el deterioro social y mundial, ¿qué esperas, amigo? ¿Qué esperas tú, borracho? ¿Qué esperas, drogadicto? ¿Qué esperas, narcotraficante? ¿Qué esperas, ladrón, atracador? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Escapa por tu vida. No tenemos un gran barco, no que tenemos un arca, pero tenemos el evangelio de Cristo para ti, que es poder de Dios para salvar. Lo que no te puede dar el psicólogo, lo que no te puede dar la psicóloga, el psiquiatra, lo que no te pueden dar los programas, lo que no te pueden dar los políticos mentirosos, lo que no te puede dar el sistema, lo tiene el evangelio para ti. Jesús dijo que el Espíritu de Jehová el Señor estaba sobre él, porque lo había ungido para venir a sanar, a libertar, a transformar, a dar vida. Aún a los presos, los que estaban encarcelados en su alma, los que no tenían solución propia, los que no había forma de que sean libres. Hermano, el que ha sido drogadicto, adicto de verdad, que no puede vivir sin drogas día tras día, horas tras horas, tiene que estar endrogado y ha sido libertado por el poder del evangelio, te puede testificar, amigo, de qué veraz es este evangelio, qué poderoso es este evangelio. Yo recuerdo que yo tenía días que yo tenía que ingerir 7 y 8 tabacos de marihuana, uno detrás del otro. Día tras día, día tras día. Yo decía, yo no puedo más, Señor. Yo conocí el evangelio por mis abuelos, que eran hombres terribles de Dios. Y yo decía, Señor, libértame, sácame, cámbiame. Yo no puedo y nunca podré. Y la policía no pudo libertarme.
Las cárceles no pudieron libertarme. Ni mi propio consejo que a veces yo me daba con relación a que mira a tus hijos, mira a tu mamá, mira, hay un futuro, estudia, avanza, Joel. No, yo no entendía. Estaba esclavo. Le debía mi vida a las drogas. Le debía mi ser a las drogas. Pero un día llegó el poder del Evangelio de Cristo y me transformó. Amigo, Cristo quiere transformarte. Él ha dejado aquí en esta tierra, aleluya, una iglesia llena del Espíritu Santo, llena del poder del Espíritu Santo, que estamos predicando, ministrando ese evangelio. Queremos salvarte, amigo, en el nombre de Jesús. Queremos que tú accedas, que te arrepientas, que reconozcas que Cristo es el Señor. El evangelio de Cristo lo puede todo. Él quiere salvarte, amigo. Hermanos, amigos, iglesia que me escucha, vamos a cuidar este evangelio. Vamos a seguir predicando la verdad, sin diluir el evangelio, sin acomodar el evangelio, sin mezclar el evangelio, sin añadirle al evangelio ningún entretenimiento. El evangelio no necesita entretenimiento. Decía un gran predicador que la palabra de Dios no necesitaba ayuda. Y muchas veces los predicadores, por impactar, por querer sobresalir, estamos inventando códigos raros con la palabra. Ella no necesita ayuda. Si mal no recuerdo, creo que fue Spurgeon que dijo que la palabra de Dios no necesitaba ayuda porque ella, cuando usted la suelta, es como un león que devora y se defiende solo. Entonces, esta es la palabra que hoy te damos. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el Señor. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Dios le bendiga, mis amados hermanos, en esta